Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Me llamo Gerardo Núñez y tengo 38 años. Vivo en Ecatepec. Llevo 15 años viviendo en la misma colonia, en la misma calle, en la misma casa que era de mis papás y que me dejaron cuando se fueron a vivir con mi hermana a Toluca. Conozco cada esquina de esa colonia, cada perro, cada vecino, cada poste con el foco fundido. No soy de los que se asustan fácil. Trabajo en una bodega de abarrotes, turno de tarde. Llego a mi casa entre las 10 y las 11 de la noche según el tráfico. Estoy acostumbrado a moverme de noche. La noche no me da miedo, o no me daba, porque lo que me pasó hace 5 meses, un miércoles, fue algo que no le he contado a casi nadie, solo a mi cuñado Toño y a mi mamá por teléfono. Y los dos me dijeron lo mismo, que por qué salí, que para qué salí, que si ya estaba acostado me debía haber quedado acostado. Y tienen razón, pero en el momento uno no piensa en eso. Era miércoles, día de entresemana normal. Llegué del trabajo a las 10:30, calenté sobras que había dejado en el refri, comí viendo el teléfono, me bañé y me acosté como a las 12, sin problema, sin nada raro. Me dormí rápido como siempre. Soy de los que se duermen en cuanto tocan la almohada. Ventaja de trabajar de pie todo el día. Desperté a las 3 de la mañana, sin saber por qué. Solo abrí los ojos y ya. El cuarto oscuro, el ventilador prendido, todo normal. Me quedé acostado, esperando volverme a dormir, y entonces me cayó el 20 de que había dejado mi mochila con las llaves del trabajo adentro en la cajuela del carro. Al día siguiente tenía que entrar a las 9, y si no encontraba las llaves, iba a tener que despertar al encargado. Y ese señor era de mal carácter antes del mediodía. Pensé en dejarlo para el rato. Luego pensé que si me dormía iba a olvidarlo. La cajuela a veces se traba, y hay que abrirla con un truco desde adentro del carro. Solo yo sé hacerlo bien. Si le encargaba a alguien más se iba a complicar. Me levanté. Nada más me puse los tenis sin agujetas, en pants y camiseta. El carro lo dejo estacionado a media cuadra porque frente a mi casa hay una entrada de cochera del vecino y no me deja poner. Cosa de 2 minutos ir y volver. Agarré las llaves de la casa nada más y salí. Afuera estaba todo apagado. Esa hora en mi colonia es silencio total, ni perros. De día hay un par de perros callejeros que andan por la calle, pero de madrugada ni ellos. El alumbrado estaba a medias como siempre. Un foco sí y uno no. Caminé por la banqueta. Fresco pero no frío. Cielo despejado. Normal. Llegué al carro. Abrí con el control. La cajuela se abrió bien, sin necesidad del truco. Saqué la mochila. Revisé que estuvieran las llaves adentro. Sí estaban. Cerré la cajuela. Todo en menos de 1 minuto. Me di la vuelta para regresar. Y vi a la señora. Estaba parada en la esquina, a unos 15 metros de mí. Parada nada más. Una señora mayor, como de unos 70 años, con bata de casa, de esas batas de algodón floreadas que usan las abuelitas, pelo blanco suelto, descalza, parada en la esquina mirando hacia la calle, no hacia mí, como si estuviera esperando algo, o viendo pasar algo que yo no veía. Mi primer pensamiento fue que era una vecina mayor que se había salido dormida. Eso pasa. Gente grande que camina dormida o que se desorienta de noche. Lo había escuchado antes. Me le acerqué. Señora, dije. No muy fuerte para no asustarla. No volteó. Señora, ¿está bien? Nada. Seguía mirando la calle. Me acerqué más. Alelora, como a 5 metros. Y fue ahí donde me detuve solo. No sé explicar qué fue. No vi nada malo. No escuché nada. Solo algo en el estómago me dijo para, como cuando uno va manejando, y el cuerpo frena antes de que el ojo vea el bache. Esa clase de señal que viene de adentro, y que uno no sabe de dónde sale pero que es más rápida que el pensamiento. Me detuve. La señora seguía sin moverse, sin voltear, perfectamente quieta, y entonces noté que el pelo blanco suelto que le llegaba a los hombros, no se movía. Nada de viento esa noche pero igual. El pelo estaba completamente quieto, pegado, como si fuera una fotografía, y sus pies,
descalza sobre el cemento de la banqueta, pero la postura estaba rara, no apoyaba los pies completos. Estaba como de puntitas, muy levemente, como si flotara 1 centímetro sobre el suelo. No me moví. Ella tampoco. 5 segundos. 10. Y entonces volteó. Despacio, muy despacio. Me vio. Y yo la vi. Cara de señora mayor. Eso sí, arrugas, pelo blanco, cara normal de abuelita, pero los ojos no. Los ojos eran completamente negros. No la pupila, no el iris. Todo negro, como 2 agujeros. Me miraron directo, y yo sentí algo que no había sentido nunca. No susto exactamente, algo más profundo, como cuando uno se asoma a un pozo muy hondo y el cuerpo reacciona solo. Las piernas se me aflojaron. No corrí porque creo que las piernas no me respondían bien. Caminé hacia atrás sin voltearme, despacio, sin quitarle los ojos de encima. Ella no se movió, solo me miró, con esa cara normal y esos ojos que no eran normales para nada. Seguí caminando hacia atrás hasta que llegué a la puerta de mi casa. Saqué las llaves, las manos me temblaban, abrí, entré, cerré con llave y con el pasador de arriba que casi nunca uso. Me quedé pegado a la puerta un momento. Luego me asomé por la mirilla. La esquina estaba vacía. La señora no estaba. La calle vacía como si nunca hubiera habido nadie. No volví a salir. Me fui a la cama y me quedé despierto hasta que amaneció, con la cobija hasta el cuello como chamaco. Al día siguiente le pregunté a doña Caro, la vecina de enfrente que lleva 40 años en la colonia y que conoce a todo el mundo. Le describí a la señora, bata floreada, pelo blanco, mayor. ¿Aquí en la esquina? Sí. Doña Caro me miró raro. No hay ninguna señora así en esta cuadra, Gerardo. La señora Refugio que vivía en esa esquina murió hace 3 años, y era igualita a como me la describes. No supe qué decir. ¿Y de qué murió? Doña Caro tardó un segundo. De noche. La encontraron en la mañana en la banqueta frente a su casa. Dicen que salió de madrugada por algo, y se cayó. Pero lo raro fue que no tenía golpes. Nada. Solo estaba ahí, acostada, como dormida. Descalza. Me quedé callado. ¿Por qué preguntas? Por nada. Curiosidad. No le dije más. Desde esa noche no salgo después de las 12. Si se me olvidó algo en el carro, se queda en el carro. Si se me olvidó la estufa, confío en que ya la apagué. Si escucho algo afuera, no me asomo, porque entendí algo que mi mamá siempre me dijo, y yo nunca tomé en serio, que de noche, si ya estás adentro, ya estate adentro. Que hay cosas que no te pueden entrar si tú no sales primero. Que el movimiento te delata. Que lo que anda de madrugada por las colonias no busca a los que están dormidos, busca a los que se levantan, a los que salen, a los que se mueven cuando no deben. Y esa noche, en esa esquina, algo me encontró. Y lo único que agradezco es que me quedé a 5 metros, porque no sé qué hubiera pasado si me acerco más, y no quiero saberlo. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Roberto Escamilla, pero todos me dicen el Borras desde la prepa, por un profesor que tuve ese apellido, y que según mis amigos yo me parecía. Tengo 42 años, vivo en Monterrey, en la colonia Mitras, y trabajo en una distribuidora de refrescos como supervisor de rutas. Llevo casado 9 años con Paulina, tenemos un hijo de 7, que se llama Mateo, y vivimos en una casa chica pero propia, que compramos hace 4 años con crédito del Infonavit. Vida normal, completamente normal. Yo de joven sí era parrandero, no voy a mentir. En la prepa y en los primeros años de la universidad me gustaba la fiesta, el desmadre, salir con los amigos, pero eso quedó atrás hace mucho. Ahora con el trabajo, el niño y las responsabilidades, salir de noche es algo que pasa 2 o 3 veces al año máximo. Y cuando pasa, es algo planeado, con permiso de Paulina, con todo organizado. No soy de los que se van de volada a la primera invitación, por eso todavía no entiendo bien por qué esa noche fui. Era sábado de febrero de este año. Habíamos tenido un día tranquilo en casa. Paulina y yo llevamos a Mateo al parque en la mañana. Comimos en casa de mis suegros al mediodía,
Y en la tarde-noche estuvimos los tres viendo una película en la tele, nada especial. De esas tardes que uno agradece porque son simples. A las 10 Mateo ya estaba dormido. Paulina y yo nos quedamos otro rato viendo el teléfono cada quien, y como a las 11 nos fuimos a dormir, sin trasnochada, sin pendientes, sin nada. Me dormí rápido. Sábado tranquilo, terminado. Me despertó el teléfono a la 1:15 de la madrugada. Lo agarré sin ver quién era. Ya medio dormido, pensando que podía ser algo del trabajo, aunque en sábado era raro. Vi la pantalla. Era el Capi. Rodrigo Cisneros, el Capi. Amigo mío de la prepa, de los que me quedaron de esa época. Nos veíamos cada que podíamos, que no era seguido, unas 4 o 5 veces al año. Buena persona, trabajador. Tampoco era ya de los que andaban en la fiesta continua. Por eso me sorprendió que llamara a esa hora. Contesté afuera del cuarto para no despertar a Paulina. ¿Qué pasó, Capi? ¿Todo bien? La voz del Capi sonaba alegre, con ese tono específico de cuando alguien lleva unas cervezas encima, pero no está mal. Borras, ¿qué haces? Durmiendo. ¿Qué crees? Se rió. Levántate. Estamos en una reunión en casa del Güero Salinas, ¿te acuerdas de él? De la prepa. Hay gente, hay música, hay de tomar. Vente. Me quedé callado un segundo. El Güero Salinas. Sí me acordaba. Compañero de prepa. No éramos muy cercanos, pero nos llevábamos bien. No había sabido de él en años. ¿Dónde vive el Güero ahorita? El Capi me dio una colonia. San Jerónimo. No quedaba lejos. Como 15 minutos en carro. Capi, son la 1 de la mañana. ¿Y qué? Si es sábado. No trabajas mañana. Vente una hora. Convives. Y te regresas. Aquí está el Pato también. El Pato era otro amigo de prepa. Tampoco lo había visto en meses. Le dije que lo pensaba. Colgué. Me quedé parado en el pasillo de mi casa en calzones y camiseta, con el teléfono en la mano, pensando si ir o no ir. Una parte de mí decía que no, que ya estaba dormido, que tenía al niño, que a Paulina no le iba a gustar. La parte sensata, pero otra parte, la que uno tiene guardada de cuando era joven, decía que era una hora nada más, que el Capi y el Pato no los había visto en meses, que cuando iba a tener otra oportunidad así, un sábado sin compromisos al día siguiente. Entré al cuarto despacio. Paulina dormida. La desperté suave. Oye, me habló el Capi. Está en una reunión con el Pato y otros cuates de la prepa. Me dice que vaya una hora. Paulina abrió un ojo. ¿Ahorita? Sí. ¿A qué horas? La 1. Cerró el ojo. Andrés, ya estabas dormido. Lo sé, pero es el Capi y el Pato, que no los veo. Haz lo que quieras. Esa frase de Paulina que todos los casados conocen, y que no significa lo que dice. Significa, si vas, ya sabes. Pero también, en este caso significaba que no había un no rotundo. Le di un beso en la frente. 1 hora, y me regreso. No contestó. Ya iba dormida otra vez. Me puse unos jeans, tenis, chamarra, y salí. En el carro mientras manejaba a San Jerónimo hablé otra vez con el Capi para que me pasara la dirección exacta. Me la mandó por WhatsApp. La puse en el GPS. 15 minutos. Colonia San Jerónimo. Una calle que no conocía. Monterrey de noche en sábado tiene movimiento todavía, pero en esa zona era tranquilo. Llegué a la calle. Empecé a buscar el número, y ahí empezó algo que no supe nombrar en el momento, pero que ahora identifico claramente como incomodidad. La calle estaba oscura. No completamente, había luz, pero los números de las casas no se veían bien. Las casas eran normales, de colonia residencial, pero no había ninguna con señales de fiesta, ninguna con música audible, ninguna con carros de más estacionados afuera, ninguna con luz intensa saliendo por las ventanas. Nada. La calle en silencio como si todo el mundo estuviera dormido. Llegué al número que me había mandado el Capi. Una casa normal, mediana, con una camioneta estacionada afuera y otra más adelante. Las luces de la casa encendidas adentro, sí. Se veía luz por las ventanas, pero tenue. No de fiesta. De casa habitada nada más.
Me estacioné. Me quedé en el carro un momento. Mandé mensaje al Capi. Ya estoy afuera. Respuesta inmediata. Pásale. Está abierto. Bajé del carro. Caminé hacia la puerta. Y fue en esos 10 pasos, entre mi carro y la puerta, donde la incomodidad se convirtió en algo más concreto. Algo que no sabría explicar con palabras precisas. Como cuando uno entra a un cuarto donde acaban de tener una discusión fuerte, y aunque ya no se escucha nada, el aire todavía lo tiene. Esa sensación de que algo pasó ahí, o algo está pasando que uno no ve. Toqué el timbre. Nadie abrió. Toqué de nuevo. Nada. Mandé otro mensaje al Capi. Toqué y no abren. Empuja la puerta. Está abierta. Empujé. La puerta cedió. Entré a una sala medianamente iluminada. Había gente, como 8 personas sentadas, algunas en sillones, otras en sillas, que habían acomodado en círculo, música bajita desde algún teléfono, botellas en la mesa. Todo con una calma que no correspondía a lo que el Capi me había vendido por teléfono. Esto no era una reunión alegre con música y desmadre, era un grupo de personas sentadas en casi silencio tomando despacio. Vi al Capi. Estaba sentado en un sillón con una cerveza. Me saludó con la mano. Vi al Pato en una silla, también con cerveza. Me saludó igual. Me acerqué. Saludé a los que reconocía. Y al Güero Salinas, que sí era él, sí lo reconocí, aunque había cambiado mucho, más flaco de lo que lo recordaba. Ojos cansados, me saludó de mano con una sonrisa que llegaba hasta los labios y no más arriba. Me senté. Alguien me pasó una cerveza. Empezamos a platicar, y la plática era normal en contenido pero rara en forma. Sin chistes, sin carcajadas, sin esa energía que tiene la gente cuando está de buenas y con unas cervezas encima. Todos hablaban bajito, como si hubiera alguien dormido en la casa que no querían despertar. Pregunté por la familia del Güero. Me dijo que bien, escueto. Pregunté en qué andaba trabajando. Me dijo que en algo de importaciones, sin detalles. El Capi y el Pato hablaban, pero tampoco eran los de siempre. Algo estaba apagado en los dos. Llevaba como 40 minutos ahí cuando necesité ir al baño. El Güero me indicó el pasillo. Fui. El pasillo de la casa estaba oscuro. El baño al fondo. Fui. Hice lo que tenía que hacer. Salí. Y al salir del baño, en el pasillo oscuro, vi una puerta entreabierta. Un cuarto. Adentro, una cama. Y en la cama, una señora mayor, acostada, inmóvil, con los ojos abiertos mirando al techo. Me paré en seco. La señora no se movió. Tenía los ojos completamente abiertos, fijos en el techo, sin parpadear. Las manos sobre el estómago, una encima de la otra. La cara sin expresión. Le dije en voz baja, «Perdón», pensando que me había equivocado de puerta y que la había asustado. No reaccionó. Ni volteó, ni habló, ni se movió. Ojos abiertos, fijos, inmóviles. Regresé rápido a la sala. Me senté junto al Capi. Le hablé al oído. «Oye, Capi, hay una señora en el cuarto del pasillo. Creo que la asusté sin querer». No reaccionó. El Capi me miró. Tardó un segundo de más en contestar. «Es la mamá del Güero. No te preocupes. Está con los ojos abiertos, fijos». No se movió cuando la vi. El Capi asintió despacio, con esa calma rara que tenía toda la noche. «Está bien. Así se queda a veces». No dije más, pero algo en mi estómago se cerró. 15 minutos después me despedí. Dije que Paulina me esperaba, que ya era tarde. El Güero me dijo adiós de la misma manera que me saludó. Sonrisa de labios. El Capi y el Pato me acompañaron a la puerta. Ya afuera el Pato me jaló del brazo un momento mientras el Capi se regresaba adentro. Me habló muy bajito, casi sin mover los labios. «Oye, qué bueno que ya te vas. Y no regreses, ¿eh?» Lo miré. «¿Qué? Que no regreses. Hoy fue raro que te invitáramos. No debió haber pasado. ¿Qué está pasando aquí, Pato?» El Pato me soltó el brazo. «La mamá del Güero murió esta mañana. Llevamos aquí desde mediodía acompañándolo. No es ninguna fiesta. Nunca fue ninguna fiesta». Me quedé helado. «Entonces, ¿por qué me llamaron?» El Pato negó con la cabeza muy despacio. «Yo no te llamé, borras. Y el Capi tampoco.
Ninguno de los dos te llamó esta noche. Me subí al carro. Revisé el teléfono. La llamada de la 1:15. Del número del Capi. Ahí estaba en mi registro. Le llamé ahí mismo, sentado afuera de la casa. El Capi contestó desde adentro. ¿Qué pasó, Capi? ¿Tú me llamaste esta noche? Silencio. No, borras. Yo tengo el teléfono sin batería, desde las 11. Antre, lo cargué hace rato apenas. Hay una llamada tuya en mi registro. A la 1:15. Silencio más largo. No fui yo. Manejé a mi casa sin música, sin radio, en silencio. Paulina dormida cuando llegué. Me acosté. No dormí. Lo que no me explico, lo que sigo sin poder explicar un año después, no es la llamada. Es lo que el pato me dijo antes de que me fuera. Que no debió haber pasado que me invitaran. Como si alguien hubiera cometido un error al marcarme. Como si yo no debería haber estado en esa lista. ¿Lista de quién? ¿Para qué? ¿Por qué esa noche en esa casa, donde había una muerta en el cuarto del pasillo, con los ojos abiertos mirando al techo? No le pregunté más al Capi ni al pato. Nunca hablamos del tema. Los tres nos hacemos los que no pasó nada. Pero desde esa noche, cuando me hablan de madrugada a invitarme a algo, no contesto. No importa quién sea. No importa qué digan. Porque aprendí que hay invitaciones que no vienen de quien crees. Y que hay reuniones a las que uno no debería llegar. Y que si ya estás dormido y algo te despierta para sacarte de tu casa a la 1 de la mañana, lo más probable es que lo que te espera del otro lado no sea ninguna fiesta. Vamos con la tercera historia. Me llamo Ernesto Villanueva y tengo 46 años. Vivo en Torreón, en la colonia Las Granjas, desde hace 12 años. Casa de 2 cuartos, patio chico. La misma reja oxidada que le he estado diciendo a mi esposa que cambio desde hace 3 años y que sigo sin cambiar. Trabajo en una empresa de paquetería como operador de ruta. Entro temprano. Salgo a media tarde. Llego a casa con las piernas cansadas. Y generalmente, no quiero saber nada de nada, después de las 8 de la noche. Mi esposa Lorena trabaja en una estética que puso ella misma hace 6 años aquí en la colonia. Y tenemos una hija de 16 que se llama Jimena, y que vive pegada al teléfono como todos los de su edad. Familia normal, colonia normal. La clase de vida donde los días se parecen entre sí, y eso no es queja, sino descripción. Mi vecino de la derecha se llamaba Don Cuthberto. Tenía como 60 y tantos años. Vivía solo desde que murió su esposa hace como 4 años. Y era de esos vecinos perfectos que casi no existen. Nunca música fuerte. Nunca problemas. Nunca metido en lo que no le importaba. Nos saludábamos diario por encima de la barda. A veces me regalaba chile de su planta que tenía en el patio. A veces yo le pasaba algo de lo que hacía Lorena de comer cuando hacía de más. Esa clase de vecindad. Sin mayor intimidad pero con respeto genuino. 12 años de buenos días y buenas tardes sin un solo problema. Digo se llamaba porque don Cuthberto desapareció. Y lo que voy a contar tiene que ver con la noche antes de que desapareciera. Y con el hecho de que yo fui la última persona que lo vio. O casi la última. Dependiendo de cómo se cuente. Era jueves. Jueves de mediados de octubre del año pasado. Día normal de trabajo. Llegué a la casa a las 4:30. Comí. Vi un rato la tele. Me bañé. Lorena cerró la estética a las 7 y llegó a las 8. Cenamos los tres. Platicamos de cosas sin importancia. Y como a las 10 todos nos fuimos a dormir. Ximena a su cuarto con su teléfono. Lorena y yo en el nuestro. Me dormí sin problema. Soy de los que se duermen rápido cuando están cansados. Y ese día sí estaba cansado. Ruta larga, mucho tráfico. El cuerpo pedía cama. El tosido me despertó a las 11:40. Fui al baño primero pensando que era el golpeteo del boiler que a veces hace ruido cuando la presión del agua cambia de noche. Pero no era el boiler, era la puerta. Alguien tocando la puerta de la calle. No el timbre. Tocando con los nudillos. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Lorena se movió a mi lado. ¿Qué es eso? La puerta. Ya voy. Me levanté. Fui a la sala. Por la ventana de la sala que da a la calle, no se veía bien quién era, porque el foco del poste de enfrente estaba fundido desde hace semanas. Solo se veía una silueta parada frente a mi reja.
Me asomé mejor. La reconocí por la forma y por la ropa. Era don Cuthberto, con su chamarra de cuadros cafés que siempre usaba de noche cuando salía a la tienda. Me relajé. Le abrí. Don Cuthberto, ¿qué pasó? ¿Está bien? El hombre se veía inquieto. No asustado, pero sí inquieto. Como el que tiene un pendiente que no puede resolver solo. Oye Ernesto, perdona la hora, es que llevo un rato escuchando un ruido en mi patio y no me convence, como que alguien anda por ahí. Ya fui a ver yo solo, pero está oscuro, y preferiría que me acompañaras. Lo miré. Don Cuthberto no era hombre que pedía cosas sin necesidad. 12 años de vecinos, y nunca me había pedido nada así. ¿Qué clase de ruido? Como pasos. Y como que movieron algo en la bodeguita del fondo. Ya puede ser un animal, ya sé. Pero no me quedo tranquilo solo. Ahí dudé. Y lo que voy a decir me ha pesado desde entonces, aunque entiendo que lo que decidí era lo lógico. Eran casi las 12 de la noche. Torreón no es ciudad donde uno ande de curioso en los patios de noche sin saber qué hay. Si alguien estaba en el patio de don Cuthberto a esa hora, no era precisamente alguien que fuera a dar las gracias por la visita. Don Cuthberto, si escuchó ruido, lo más seguro es llamar a la policía. En serio. Que vayan ellos. El hombre negó con la cabeza. Ya sabe cómo son. Para cuando lleguen ya pasó lo que pasó. Solo quiero que me acompañes a ver. Entre dos es diferente. Don Cuthberto, yo. Miré hacia adentro de mi casa. Lorena, asomada desde el pasillo escuchando, me miró y negó con la cabeza una vez. Sin decir nada. Solo eso. Una vez. Mire, don Cuthberto. Déjeme ponerme algo, y le llamo a la policía de una vez mientras esperamos. Pero métase a su casa, y no salga al patio solo. El hombre me miró unos segundos. Algo en su cara que no supe leer bien en el momento. No era enojo. Era algo más difícil. Como resignación. Está bien. Gracias de todas formas. Se dio vuelta. Se fue a su casa. Lorena llegó a mi lado. Bien que no fuiste. A lo mejor era un animal nomás. O a lo mejor no. Y no te conviene averiguarlo de noche. Llamé al número de la policía municipal. Reporté el ruido, la dirección de don Cuthberto, todo. Me dijeron que mandaban una unidad. Me quedé sentado en la sala esperando ver si llegaban. A los 20 minutos vi pasar una patrulla despacio por la calle. Se detuvieron frente a la casa de don Cuthberto. Vi que tocaron. Esperaron. No salió nadie. Tocaron más fuerte. Nada. Uno de los policías se asomó por la reja. Luego se fueron. Pensé que don Cuthberto se había metido a dormir ya tranquilo, y que los policías habían concluido que todo estaba bien. Me fui a acostar. Me costó más dormirme, pero al final pude. Al día siguiente, viernes, me levanté a las 6, como siempre. Antes de subir al carro, me asomé hacia la casa de don Cuthberto por costumbre. Él normalmente ya estaba en su patio a esa hora regando sus plantas. No estaba. La puerta de su casa estaba entreabierta. Eso sí me llamó la atención porque don Cuthberto era de los que cerraban todo. Fui a tocar. ¿Don Cuthberto? Nada. Empujé la puerta. La sala normal. La cocina normal. Su chamarra de cuadros cafés colgada en la silla de siempre. Su teléfono encima de la mesa. La cama sin tender, pero como si hubiera dormido ahí. Todo en su lugar. Todo excepto él. Llamé a Lorena. Llamamos a la policía. Vinieron. Revisaron la casa. Revisaron el patio. En la bodeguita del fondo encontraron la puerta forzada desde afuera. Y en el piso de tierra del patio encontraron marcas. Huellas. Varias. De más de 2 personas. Y un teléfono prepago barato tirado junto a la barda del fondo, que no era de don Cuthberto. Levantaron el reporte. Hablaron con los vecinos. Nadie había visto nada. Nadie había escuchado nada después de medianoche. Don Cuthberto no apareció ese día, no apareció esa semana. Hasta donde yo sé, hasta hoy, no ha aparecido. Lo que me quita el sueño no es la culpa exactamente. Entiendo que si yo hubiera ido al patio con él, lo más probable es que me hubiera pasado lo mismo que a él o peor. Lorena me lo dice seguido cuando me ve pensativo, y tiene razón. No había nada que yo pudiera haber hecho que cambiara lo que iba a pasar. Lo que me quita el sueño es otra cosa. Es la cara de don Cuthberto cuando le dije que no.
Esa expresión que no supe leer en el momento y que ahora, con todo lo que sé, creo que sí entiendo. No era resignación de vecino al que le niegan un favor. Era resignación de alguien que ya sabe lo que le va a pasar. Que fue a tocar mi puerta no porque creyera que yo podía resolver algo, sino porque no quería estar solo en ese momento. Porque tenía miedo, y lo único que se le ocurrió fue tocarle la puerta al vecino de 12 años que siempre le había dado los buenos días. Y yo le dije que no, y él se fue solo a su casa, y esa noche, alguien que ya estaba en su patio esperándolo, se lo llevó. Desde entonces cambié la reja, la que tenía oxidada desde hace 3 años. La cambié a la semana de que desapareció don Cuthberto. Puse 2 chapas nuevas. Puse un foco de sensor de movimiento en el patio. Y desde esa noche, si escucho cualquier ruido afuera de mi casa después de las 10, no abro. No me asomo. Llamo a la policía y espero adentro, porque aprendí que la curiosidad de noche en esta ciudad te puede costar todo. Y porque aprendí que a veces la gente que toca tu puerta de madrugada ya sabe que no vas a poder ayudarla, pero toca de todas formas, solo para no irse sola hacia lo que le espera. Y eso, que don Cuthberto haya tocado mi puerta esa noche, sabiendo lo que sabía, es lo más triste y lo más pesado que cargo desde entonces, y lo voy a cargar mucho tiempo todavía. Historia 4. Me llamo Patricia Guerrero, pero en mi familia me dicen Pati desde que tengo memoria. Tengo 43 años. Soy madre de 2 hijos. Vivo en Irapuato, Guanajuato, y trabajo como enfermera en turno nocturno desde hace 12 años. Cuento esto porque importa, porque alguien podría pensar que lo que voy a contar es producto del cansancio, del estrés, de las noches sin dormir bien que acumula una enfermera de turno. Y entiendo que lo piensen. Yo misma lo pensé durante semanas. Me aferré a esa explicación, como quien se aferra a una barandilla sobre un barranco. Pero hay cosas que el cansancio no explica. Hay cosas que uno ve con los ojos completamente abiertos, descansada, en su propia casa, con la luz prendida, y que aún así no tienen ninguna explicación racional. Lo que me pasó a mí fue en una noche de martes de hace 10 meses. Una noche en que no tenía turno. Una noche en que me había acostado temprano. Una noche en que algo me hizo levantarme cuando no debía. Y desde entonces entendí por qué mi abuela, que era mujer de rancho y de pocas palabras, siempre decía lo mismo cada vez que alguno de sus nietos se levantaba de noche sin necesidad. Si ya estás acostado, ya estate. Que hay cosas que andan de noche, y que solo te encuentran si tú te mueves primero. Yo nunca le hice caso. Uno de chamaco no le hace caso a esas cosas. Son dichos de viejos, supersticiones de rancho, cosas que se dicen para que los niños no anden de noctámbulos. Eso pensaba yo. Hasta esa noche de martes, había llegado a casa a las 8 de la tarde, después de hacer un trámite en el banco y unas compras en el mercado. Mis hijos estaban con su papá esa semana, de vacaciones en casa de mis suegros en Salamanca. La casa era mía sola, cosa que me gustaba. Soy de las que disfrutan la soledad cuando se presenta. Cené algo ligero, vi un rato la televisión, me bañé. A las 10:30 estaba en cama, temprano para mí que estoy acostumbrada a dormir de día. Pero el cuerpo lo agradecía. Me dormí rápido, sin pastillas, sin ruido de fondo, sin nada. Sueño limpio y profundo desde el primer momento. Desperté a la 1:17 de la madrugada. Lo sé exactamente porque lo primero que hice fue ver el teléfono. 1:17. Sin alarma, sin ruido que me hubiera despertado. Solo desperté, como cuando el cuerpo decide solo que ya terminó de dormir aunque la mente no esté de acuerdo. Me quedé acostada mirando el techo. El cuarto estaba oscuro pero no completamente. Entra algo de luz de la calle por las persianas, suficiente para ver los contornos de los muebles. El cuarto estaba en silencio. La casa estaba en silencio. Cerré los ojos. Intenté volverme a dormir. No pude. La mente empezó a moverse sola. Pendientes del trabajo, una llamada que tenía que hacer, si había dejado la estufa bien apagada. Esa última me clavó. Había calentado leche antes de cenar. Había apagado la hornilla. Intenté recordar. No pude recordar con certeza. Me quedé otros 5 minutos acostada,
tratando de convencerme de que sí la había apagado. No pude. Finalmente suspiré, aparté las cobijas y me levanté. El pasillo estaba oscuro. No prendí la luz. Conozco mi casa de memoria. Vivo ahí hace 8 años. Puedo caminar de mi cuarto a la cocina con los ojos cerrados. Caminé descalza por el pasillo, y fue ahí, a mitad del pasillo, donde sentí lo primero, una corriente de aire frío, no del aire acondicionado porque no tengo, no de una ventana abierta porque todas estaban cerradas, un frío quieto, estático, como si hubiera una zona de temperatura diferente en ese punto exacto del pasillo. Lo atravesé rápido. Llegué a la cocina, prendí la luz, la hornilla estaba apagada, por supuesto que estaba apagada. Siempre la apago. Me regañé mentalmente por haberme levantado sin necesidad. Me serví un vaso de agua. Me lo tomé junto al fregadero. Y fue mientras lo tomaba que escuché el sonido. Venía de la sala. Un sonido suave, casi imperceptible, como alguien cambiando de posición en un sillón. Ese sonido específico de cuando el cojín de un sillón recibe peso y lo acomoda. Ese sonido que uno reconoce perfectamente en su propia casa, porque conoce sus propios muebles. Dejé el vaso en el fregadero muy despacio. Me quedé quieta. Silencio. Luego otra vez. El mismo sonido. El sillón grande de la sala. Alguien acomodándose. Soy enfermera. Soy una persona práctica. Mi primer pensamiento no fue sobrenatural, sino absolutamente lógico. Alguien había entrado a la casa. Pensé en el teléfono que había dejado en el cuarto. Pensé en las distancias. La puerta trasera de la cocina estaba a 3 metros. La sala estaba a 5 metros por el pasillo. Mi cuarto estaba a 8 metros en dirección contraria. Hice el cálculo rápido que hace uno cuando siente peligro real. Decidí ir por el teléfono. Retrocedí muy despacio hacia el pasillo, sin hacer ruido, descalza sobre el piso de mosaico. Silencio desde la sala. Nada más. Llegué al pasillo. Caminé hacia mi cuarto. El frío del pasillo seguía ahí. Esa zona fría a mitad del corredor. La atravesé de nuevo. Llegué a mi cuarto. Agarré el teléfono. Marqué el 9, el 1, el 1, y el dedo listo sobre el botón de llamada. Y entonces, desde la sala, una voz, bajita, casi un murmullo, pero completamente clara, una voz de mujer, vieja, muy vieja, diciendo algo que me heló la sangre, de una manera que ningún frío de pasillo podría lograr. Dijo: «Ya te vio». No llamé al número de emergencias. No prendí ninguna luz. No grité. Me metí a la cama. Me tapé con la cobija hasta la cabeza como niña chica. Y no me moví hasta que amaneció. No dormí. No me levanté. No hice nada más que quedarme completamente inmóvil con los ojos abiertos debajo de la cobija, con el teléfono apretado en la mano, escuchando. Y lo que escuché durante las siguientes 4 horas fue lo que me convenció de que lo que había en mi sala no era ningún ladrón ni ninguna persona viva, porque lo que escuché fue silencio, pero no un silencio normal, un silencio con presencia. Esa diferencia que existe entre un cuarto vacío y un cuarto donde hay alguien callado. El aire se siente diferente, la oscuridad pesa diferente. Cada 10 o 15 minutos escuchaba el sonido del sillón, el mismo crujido de cojín con peso, como si algo estuviera sentado ahí, esperando, acomodándose de vez en cuando, y una sola vez más, como a las 3 de la mañana, la voz, el mismo murmullo viejo, diciendo esta vez solo 2 palabras: «Aquí estoy», sin amenaza en el tono, sin enojo, con una calma que era peor que cualquier grito. Cuando el sol empezó a entrar por las persianas y el cuarto se fue iluminando, esperé 20 minutos más. Luego salí. Fui directamente a la sala con la luz del sol ya entrando por la ventana. El sillón grande estaba en su lugar. Los cojines acomodados como siempre. Nada fuera de lugar. Ninguna ventana abierta. Ninguna puerta forzada. Todo exactamente igual que cuando me había acostado, excepto una cosa. En el cojín del sillón grande, el de la derecha, donde siempre me siento yo, había una marca, una depresión en el cojín, como cuando alguien ha estado sentado mucho tiempo en un lugar, y el material guarda la forma, una marca fresca, como de alguien que hubiera estado sentado ahí toda la noche.
Lo consulté con mi mamá ese mismo día, porque no podía cargarlo sola, y porque ella es de las pocas personas en mi vida que no me iba a decir que estaba loca. Mi mamá escuchó todo. Cuando terminé me miró con esa expresión que tienen las madres cuando saben algo que no saben cómo decir. ¿La voz era vieja?, me preguntó. Muy vieja, asintió despacio. Tu abuela decía que hay cosas que solo pueden encontrarte si tú te mueves primero. Que de noche, si ya estás en cama, lo mejor es quedarte. Que moverse de noche es como encender una luz en el oscuro. Que lo que anda buscando, te encuentra por el movimiento. ¿Qué es lo que anda buscando? Mi mamá tardó en contestar. No siempre algo malo. A veces solo compañía. A veces algo que dejó pendiente. A veces no sabe ni ella misma qué busca. Pero si te encuentra levantada, se queda. ¿Cuánto tiempo? Mi mamá me miró directo. Eso depende de a qué fuiste a hacer cuando te levantaste. Desde esa noche tengo un vaso de agua en el buró antes de acostarme. Reviso la estufa 2 veces antes de ir al cuarto. Dejo el teléfono cargando junto a la cama. Porque aprendí que la razón por la que me levanté esa noche, una hornilla que ya estaba apagada, no valía lo que encontré en mi sala. Mi abuela tenía razón. Hay cosas que andan de noche y que solo te encuentran si tú te mueves primero. Y una vez que te encuentran, se sientan y esperan. Y la pregunta que no me deja dormir tranquila del todo, ni 10 meses después, es si lo que se sentó en mi sillón esa noche se fue cuando amaneció, o si todavía está ahí, esperando a que me vuelva a levantar. Continuamos. Me llamo Andrés Villalobos y tengo 44 años. Vivo en Culiacán, trabajo en una ferretería del centro, soy el encargado de bodega. Llevo 11 años en el mismo trabajo con los mismos compañeros y la misma rutina. Casado con Sandra desde hace 17 años. 2 hijas, una de 15 y una de 12. Casa propia en la colonia Chapultepec. De esas colonias tranquilas de Culiacán, donde todo el mundo se conoce, y los problemas son los normales de cualquier familia. No soy de los que andan en malos pasos. No tomo seguido, no trasnoche, no soy parrandero. Los viernes a veces me echo unas cervezas con mis cuñados y ya. Mi vida es trabajo, casa, familia. Así ha sido siempre. Por eso cuando le cuento esto a alguien, y me preguntan si estaba tomado, o si estaba cansado, o si estaba bajo de algo, les digo que no. Estaba perfectamente bien. Era un martes. No había tomado nada. Había dormido bien la noche anterior. Y lo que me pasó igual. Era martes de noviembre del año pasado, día normal de trabajo. Llegué a la casa a las 7 de la tarde. Cenamos temprano porque Sandra había hecho caldo de pollo. Y a las 9 ya todos estábamos recogidos. Mis hijas, con sus teléfonos en su cuarto. Sandra dormida rápido como siempre que madruga al día siguiente. Y yo en la cama viendo el teléfono un rato hasta que se me cerraron los ojos. Me quedé dormido como a las 10:30. Sin problema. Sin nada raro. Me desperté a las 2:15 de la mañana. Lo vi en el teléfono. 2:15 exactas. Sin saber por qué desperté. El cuarto oscuro. Sandra dormida a mi lado. El ventilador en 3 que es como siempre lo ponemos de noche. Todo normal. Cerré los ojos. No me podía dormir. La mente dando vueltas sola como cuando uno no tiene sueño aunque quiera tenerlo. Pensé en una entrega que tenía pendiente al día siguiente en la ferretería. En que tenía que llevar el carro a verificar esa semana, en cosas así. Pendientes sin importancia que se meten a la cabeza a deshoras. Entonces me acordé del teléfono de mi cuñado Beto. Beto me había mandado un mensaje en la tarde, mientras yo estaba en el trabajo, diciéndome que me iba a prestar una herramienta que yo necesitaba para un arreglo en la casa. Me dijo que la dejaba en la cajuela de su carro porque él al rato salía. Yo le había contestado que sí, que al rato pasaba, y nunca pasé. Se me olvidó completamente, y la herramienta la necesitaba el miércoles, porque el plomero llegaba temprano. Beto vivía a 3 cuadras. 3 cuadras exactas. Su carro siempre lo dejaba estacionado frente a su casa con la cajuela sin seguro porque decía que en su calle no había problema. Cosa de 5 minutos ir, agarrar la herramienta y volver. Me quedé pensando. Eran las 2:15 de la mañana. Sandra dormida. Mis hijas dormidas.
Colonia tranquila. 3 cuadras. 5 minutos. Me dije que era una tontería quedarme sin la herramienta por no ir ahorita que estaba despierto de todas formas. Me levanté. Me puse los tenis. Una sudadera encima de la camiseta con la que dormía. Agarré nada más las llaves de la casa. Salí despacio para no despertar a nadie. Afuera estaba fresco. Esa temperatura de noviembre en Culiacán de noche, que se agradece después del calor del día. La calle sola como debe estar a esa hora. Los postes de luz encendidos. 1 de cada 3 apagado como siempre en esa colonia que nadie repara nada. Caminé por la banqueta. Mis tenis haciendo el único ruido en la calle. Todo quieto. A 1 cuadra de la casa de Beto. Me sonó el teléfono. Lo saqué. Era un número que no tenía guardado. Culiacán. Sí, por el código, pero no lo conocía. Dudé. A las 2 de la mañana, un número desconocido normalmente no es nada bueno por acá, pero lo contesté. No sé por qué lo contesté. Una voz de hombre, joven, tranquilo, como si estuviera llamando a mediodía. ¿Andrés? Sí. ¿Quién habla? No importa quién habla. Importa que te regreses a tu casa ahorita. Se me paró el paso. ¿Qué? ¿Quién eres? Regresa a tu casa, Andrés. Ahorita. No sigas caminando. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién te dio este número? La voz no cambió de tono, sin nervios, sin apuro. Regresa. No llegues a esa esquina. Miré hacia adelante. La esquina de la calle de Beto estaba como a 40 metros, alumbrada por un poste. Se veía vacía. ¿Qué tiene esa esquina? Silencio. 3 segundos. Luego, cosas que no te conviene ver. Date vuelta. Colgó. Me quedé parado en la banqueta con el teléfono en la mano, el corazón un poco acelerado. Pensé lo que piensa cualquier persona normal. Número equivocado. Alguien que llamó al número que no era, una broma. Alguien que me quería asustar. Pero la voz sabía mi nombre. Eso no era número equivocado. Miré la esquina. 40 metros. Se veía completamente vacía. Sola. Normal. Ningún movimiento. Ningún carro raro. Ninguna persona. Solo la esquina iluminada y el silencio. Volteé a marcarle al número. Apagado. Directo al buzón. Marqué 2 veces. Lo mismo. Me quedé parado ahí como 1 minuto completo, mirando la esquina, pensando. Y entonces decidí hacerle caso. No sé si fue el tono de la voz, que era demasiado tranquilo para hacer una broma. No sé si fue que sabía mi nombre. No sé si fue algo que sentí en ese momento que no sé explicar. Pero me di vuelta. Caminé de regreso a mi casa. Rápido. Sin correr, pero rápido. Entré. Eché llave. Me fui directo a la cama. No dormí bien el resto de la noche. Al día siguiente en la mañana, antes de ir al trabajo, le hablé a Beto para decirle que iba por la herramienta. Beto contestó raro. Oye, ¿tú saliste anoche? Sí, salí, pero me regresé. ¿Por? Silencio breve. Andrés, anoche hubo un levantón en mi esquina, como a las 2:30. Se llevaron a un cuate que vive 2 casas adelante de mí. Camionetas, gente armada, todo el show. Mis vecinos de enfrente lo vieron todo desde la ventana. La señora todavía estaba temblando en la mañana cuando la vi. No dije nada por unos segundos. Calculé. Yo había llegado a media cuadra de esa esquina como a las 2:20. El levantón fue a las 2:30. Si no me hubiera regresado, si hubiera llegado a esa esquina, habría estado ahí exactamente cuando llegaron las camionetas. Testigo. O peor, ¿estás bien tú? Le pregunté. Sí, yo no salí. Escuché los carros y me quedé adentro. Fui por la herramienta, la usé. El plomero llegó. Se arregló lo que se tenía que arreglar. Todo normal, pero en la cabeza no se me quitaba la pregunta. ¿Quién me llamó? ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo sabía que iba caminando hacia esa esquina? ¿Cómo sabía lo que iba a pasar ahí 10 minutos después? Busqué el número otra vez en la tarde. Marqué. Número inexistente. Así me dijo el operador. Número inexistente. No fuera de servicio. No apagado. Inexistente, como si nunca hubiera existido ese número. Le conté a Sandra esa noche. Me escuchó callada. Al final me dijo una sola cosa. Tu papá murió en noviembre, ¿verdad? Me quedé frío. Mi papá murió hace 6 años. En noviembre.
Sí. Y tú siempre dices que tu papá era el que te cuidaba. No respondí. Ella tampoco dijo más. Se dio vuelta y se quedó dormida como si nada. Yo me quedé viendo el techo mucho tiempo. No sé quién me llamó esa noche. No tengo manera de saberlo. Lo que sí sé es que desde entonces no salgo de mi casa después de las 12 por nada. Si se me olvidó algo, se quedó olvidado hasta el día siguiente, porque entendí que a veces quedarse en casa es la diferencia entre llegar al día siguiente o no llegar, y que a veces, cuando ya estás dormido y algo te despierta con ganas de salir, ese algo no siempre viene de ti, a veces viene de otro lado, y no siempre para ayudarte. Pero esa noche, lo que sea que me llamó, me ayudó, y no pienso desperdiciar eso saliendo a deshoras nunca más. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.